Estaba pensando, y creo que anoche fue que recordaba un ejemplo que seguramente algunos pasaron, otros fueron víctimas de. Y es que cuando vamos creciendo, y generalmente los hombres somos más dados a esto, a sentarnos en una consola o empezar a jugar un videojuego que nos gusta mucho, o que nos tocó en nuestra edad, o que nos tocó antes, a lo mejor ahorita ya no, a lo mejor pero ahorita ya son otras cosas, pero en un momento de mi vida yo me acuerdo muy bien que pues los videojuegos era importante, ¿no? Ahorita no soy bueno y realmente ya no juego, pero en un momento sí, sobre todo los juegos de fútbol. Pero siempre pasaba, y a lo mejor te identificas porque te digo, fuiste parte o víctima de, que cuando te acercas a jugar, o cuando se acerca el más pequeño o el hermano menor, los mayores están con los controles, ¿verdad? ¿Y qué es lo que haces con el menor, o qué es lo que le hacen con el que no quieren que juegue? Se les ocurre esta grandiosa idea de decirle, oye, dale el que está apagado, dale el control que no jala. En aquel tiempo, cuando había cables, era dale el que está desconectado. Pero ahorita es, pues, el que está sin pilas, ¿verdad? El que simplemente no está enlazado con la consola. ¿Y qué es lo que pasaba con el niño? ¿Qué pasaba con la persona que estaba con el control? Estaba bien emocionado, porque él pensaba que estaba jugando. Y además, los grandes o los otros le decían, mira, eres ese, tú síguele picando. Tú síguele picando a la X, a la A, no pasa, eres tú. Y el niño, sí, yo soy. Y empezaba a mover el control, ¿no? Y bueno, siempre es común, ¿verdad? Cuando no sabes jugar, que mueven el control pensando que el personaje se va a mover conforme mueves el control, y pues realmente no tiene que ser exactamente así. Pero la persona estaba engañada, el niño estaba pensando que estaba jugando, pero la verdad es que no. Y pues siempre había alguno en algún momento que ya crecía y se daba cuenta. O simplemente venía alguien y le decía, oye, es que la verdad tu control está apagado. ¿Eso qué quiere decir? Que en medio de su ignorancia, en medio de su oscuridad, alguien venía y le decía, a ver, oye, estás siendo engañado, no estás jugando a nada. La persona, el niño, generalmente el más pequeño, ¿verdad? No tiene entendimiento, no tiene la luz, no sabe, simplemente no puede ver la realidad porque está engañado. En esta noche me gustaría que pudiéramos estudiar Juan, el Evangelio según Juan, el Evangelio de Jesucristo según Juan, el capítulo 8 y el versículo 12. Y en este pasaje vamos a responder a 3 preguntas que evalúan tu vida con el propósito que puedas apreciar la luz de Cristo. Vamos a estudiar Juan capítulo 8, versículos 12, solo el versículo 12, y vamos a responder 3 preguntas. 3 preguntas que van a evaluar tu vida con el propósito de que puedas apreciar la luz de Cristo. La luz de Cristo para salvación. La primera pregunta que vamos a estudiar y que vamos a responder es, ¿qué significa ser la luz del mundo? La segunda pregunta es, ¿qué significa andar en tinieblas? Y finalmente, ¿qué significa tener la luz de la vida? La primera pregunta es, ¿qué significa ser la luz del mundo? La segunda es, ¿qué significa andar en tinieblas? ¿Y qué significa tener la luz de la vida? Dice Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Señor, te damos gracias porque tu palabra es clara. Y en esta noche nuestro deseo poder honrarte al estudiarla como la tenemos frente a nosotros, como en tu perfecta voluntad te ha placido dárnosla, Señor. Por favor, permítenos ser diligentes en el estudio de ella y responder en humildad y en adoración, en el nombre de Jesús. Amén. Muy fácil, es un versículo, no vamos a estar viendo por grandes versículos o con una gran cantidad de versículos, sino que vamos a enfocarnos en este. Y vamos a responder a estas 3 preguntas que sin duda nos van a poder llevar a apreciar, valorar y entender lo que implica ser la luz, como Jesucristo lo afirmó. Y para eso es muy importante, muchos de ustedes saben, cuando estudiamos un libro, pensamos inmediatamente en el contexto y en el lugar de este pasaje en todo el Evangelio. El Evangelio de Juan es muy claro porque en el capítulo 20, versículo 31, nos da el propósito de por qué
Juan está escribiendo este evangelio. Por supuesto que inspirado por el Espíritu, Juan nos dice claramente, estas cosas se han escrito para que, un para qué es muy importante, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Un mensaje exclusivo. Y Juan, el apóstol Juan, es muy claro en el propósito de este evangelio, porque nos lo establece al final. Pero ¿sabes qué? Realmente desde el principio nos está dando claros matices con respecto a la importancia de su escrito. Y es que si tú prestas atención en el capítulo 1 te vas a dar cuenta cómo es Juan que está marcando la pauta para su evangelio. ¿Esto qué quiere decir? Desde un inicio nos dice algo sumamente importante. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Él estaba en el principio y todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Del que les vengo a compartir el Logos, Dios hecho carne, el verbo hecho carne, versículo 14 del capítulo 1, Él estuvo presente en el inicio. Y en Él, y por medio de Él fueron creadas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y es muy importante, versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Del primer capítulo hasta el final, Juan nos recuerda y nos dice una y otra vez lo importante que es prestar atención al evangelio y a la persona de ¿quién? De Cristo. No hay lugar para alguien más. No hay lugar para que otro se robe el foco de atención. De hecho, es muy claro porque en el versículo 6 del capítulo 1, Juan introduce a Juan el Bautista y dice, él vino como testigo. Y dice versículo 8, él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. No se equivoquen, dice Juan. Queridos lectores, querida audiencia, no se equivoquen. No era Juan el Bautista del que les vengo a hablar. Les vengo a hablar del Logos, del Verbo, del que era desde el principio y por medio de quien todas las cosas han sido creadas. Y esto apunta a la creación. Esto apunta a Génesis. Y a lo largo del inicio de Juan nos damos cuenta cómo hay matices y cómo hay reiteraciones de Génesis. Es decir, apuntándote a ti hoy como audiencia a poder entender que aquel que creó todas las cosas está presente y el verbo se hizo carne. ¿Eso qué quiere decir? Uno igual a nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros en el libro de Génesis? El inicio. ¿Y qué es lo que hay en el inicio? Un claro ejemplo y una clara instrucción y una clara palabra de que en el principio es Dios quien crea todas las cosas. Y si tú prestas atención, nos encontramos al finalizar los 7 días con la creación perfecta de Dios y también con la presentación del primer matrimonio. Ustedes recordarán quién es. Adán y Eva. Y justamente en el capítulo 2 de Juan, nos encontramos con una boda y es la boda de Caná. Además resulta interesante el poder saber que es el mismo Dios quien cambia el nombre de diversos personajes en Génesis, quien también lo vuelve a hacer y es la persona de Cristo, porque tenemos a Cefas y ahora llamado Pedro, final versículo 42 del capítulo 1. Es decir, reiteraciones de cómo el mismo Dios creador es el mismo Jesús, el mismo Dios hecho carne que está obrando con elementos y con situaciones muy similares. ¿Quién es uno de los personajes principales en el libro de Génesis? Jacob. Y es la mujer samaritana en el capítulo 4 que se encuentra en el pozo de Jacob. Es otra vez Juan enlazando y apuntando a personajes y a momentos de la historia de Israel, ahora en la persona de Cristo y en aquel que tiene la verdadera autoridad para que, como le dice la mujer samaritana, yo tengo esta agua, de la cual nunca más tendrás sed. Además, es Jesús mismo que a lo largo de los capítulos 5 y 6 lo tenemos alimentando multitudes y haciendo milagros. Por ejemplo, lo tenemos claramente. ¿Quién es quien alimenta a esta multitud en el desierto? Es Dios. ¿Y quién es el que ahora está alimentando a esta multitud?
es Jesús, quien además camina sobre el mar. Y es Dios quien permite que su pueblo en el Éxodo pueda también cruzar sin tener daño alguno. Una y otra vez, Juan se toma la tarea para poder enfatizar y mostrar estas conexiones donde te dice, estamos hablando, oh Israel, judíos, audiencia, estamos hablando del mismo Hijo de Dios hecho carne. Tan solo un poquito más adelante, es tan importante porque es Jesús, capítulo 6, versículos 22 en delante, donde Él les dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Y la audiencia y la gente, la multitud le dice, ¿pero cómo? Nuestros padres comieron de ese pan del cielo. Y Jesús les dice, y volvieron a tener hambre. Pero del pan que yo les daré, no volverán a tener, sino que es vida eterna, sino que será un regalo para ustedes, porque todo aquel que come este pan que descendió del cielo, no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esta es la primera afirmación de Jesús en el Evangelio de Juan, con este yo soy, que por cierto, como si fuera, como más bien, sabiendo y conociendo el propósito de Juan, es una vez más otra conexión a la ley, a Éxodo. Yo soy. Es la persona de Dios presentándose a Moisés ahí en la zarza ardiendo y haciendo esta clara afirmación de que solamente hay un Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 14, yo soy el que soy. Siempre he sido. Una afirmación que sin duda traspasa nuestro entendimiento porque nos habla de un Dios que es autoexistente, nos habla de su aceidad, de que no depende de absolutamente nadie y además nos habla acerca de su eternidad. No depende de nadie y Él es eterno desde el principio y hasta el fin. Él es Dios. Por lo que tan solo en la introducción podemos darnos cuenta que el contexto de Juan es tan importante porque Juan no está escribiendo simplemente palabras al aire, sino que está permitiendo que su audiencia pueda comprender en un idioma que ellos pueden entender acerca de quién es Jesús. El verbo de Dios, Dios hecho carne, el mismo Dios, quien está frente a ellos dando testimonio de la verdad y trayendo el camino de salvación. Miren conmigo ahí ahora nuestro pasaje, versículo 12 del capítulo 8. Comienza diciendo Jesús, yo soy la luz del mundo. ¿Ya se fue o está ahí? ¿Ya se fue para allá? Bueno, si no lo vieron no pasa nada. Versículo 12, el capítulo 8. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Y eso es lo que viene a responder nuestra primera pregunta. ¿Qué significa ser la luz del mundo? Lo que Jesús está anunciando claramente es no solo esa referencia al yo soy, que es esta palabra tan importante, que es esta manera de poder presentarse Él como Dios, utilizando nuevamente este conjunto de vocablos que nos habla acerca de la persona de Dios, pero ahora frente a esta audiencia, frente a hombres y mujeres, y en carne, es decir, tal y como ellos lo han visto, tal y como ellos son. ¿Y qué significa ser la luz del mundo? Bueno, les recuerdo, Juan no está escribiendo algo en blanco, en el vacío, sino que está afirmando y trayendo esas conexiones y trayendo esa verdad que ya ha sido establecida. ¿Cómo sabemos esto? El salmista, ¿quién? David, en el Salmo 27, versículo 1, es quien dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Es el mismo David que en el Salmo 36, versículo 9 también dice, en tu luz veremos la luz. ¿Qué quiere decir esto? Hay una luz
Y los escritores del Antiguo Testamento lo han estado enfatizando. Y esa luz, la luz verdadera, es Jehová, es Yahweh, es el Señor. Y lo sabemos, la audiencia lo conoce. Por lo que las palabras de Jesús cobran un sentido sumamente importante. Porque Él está diciendo, yo soy, que con eso ya está haciendo referencia a Dios. Y ahora dice, yo soy la luz del mundo. Él es quien hizo resplandecer la luz en las tinieblas, Génesis capítulo 1 y 2 de Corintios capítulo 4. Él es quien prometió enviar su mensajero, ¿para qué? Para traer luz a las naciones, Isaías capítulo 42, versículo 6. De Dios proviene la luz verdadera y Él es el que mediante su siervo iba a traer su mensajero, la luz. Él es también quien en Lucas capítulo 2, versículo 32 es conocido como la luz de revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Lucas capítulo 2, versículo 32. Es la persona de Jesús. Además, Isaías capítulo 49, versículo 6, Isaías 60, versículo 1 al 3, nos lo reitera. No es algo que está escrito sin ningún fundamento, sino que la audiencia que conocía la ley, que conocía la palabra de Dios, ya tenía un entendimiento, ya sabía algo de que Dios, de que en Él estaba la luz, y sabes que frente a sus ojos estaba Dios hecho carne, afirmando y haciéndoles ver que Él es la luz. Un tema recurrente en el Antiguo Testamento porque nos habla acerca de qué, de la santidad, de la verdad, de la salvación. Y quiero que entendamos una cosa que es sumamente importante. No solamente Jesús está construyendo, está presentando esta afirmación tan poderosa en la palabra misma de Dios, sino que además muestra un aspecto que tú y yo debemos de tener en cuenta hoy, y es, yo soy la luz, no una luz, no una de tantas luces, yo soy la luz. ¿Eso qué implica? Que no hay otra, que es un camino exclusivo, que no hay lugar para otras opciones. Y créeme que eso ya es un problema para nuestra sociedad hoy. No puede ser que nada más haya un camino, no puede ser nada más que haya una verdad, no puede ser que solamente haya una luz, dicen ellos. Y el mensaje de la palabra de Dios es muy claro, no hay para dónde hacernos. Es un mensaje exclusivo, contundente, rotundo. Y esto es importante porque, mira, no se trata de una poesía que Jesús está dando, no se trata de una especie de canción o una frase muy bonita. Se trata de una verdad, de una afirmación que es contundente y es exclusiva, y a los ojos de su audiencia en ese momento les estaba retumbando como no tienes idea, sobre todo a los religiosos. Y lo vamos a ver por qué. Al tratarse de un camino exclusivo, siempre va a traer descontento, porque una afirmación de este tipo no da lugar para que podamos buscar otras alternativas. No las hay, no podemos encontrar otra explicación, sino que Jesús mismo nos ha dicho, yo soy la luz, y por lo tanto, créeme, no tenemos hacia dónde hacernos, porque la luz ilumina, la luz expone, y la luz alumbra en las tinieblas. No hay manera, no hay lugar a dudas que lo que la luz del mundo implica para el hombre es que nunca más podrán estar cómodos. Porque sí hay una esperanza, sí hay un camino, es exclusivo, y a pesar de lo profundo de la densa oscuridad que pueda haber, hay una luz. Ahora, dice Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas. Y esto da pie a nuestra segunda pregunta. ¿Qué significa andar en tinieblas? ¿Qué significa andar en tinieblas? Seguramente lo hemos vivido en algún momento. Se apaga la luz, no encontramos dónde prender la luz. Se pone difícil. Yo no sé si ustedes han intentado bañarse con la luz apagada, pero no es recomendable. Y no porque yo lo haya hecho, pero no es recomendable. No es muy buena idea cuando hay jabón y agua en esa fórmula y aparte oscuro, no puedes ver. La oscuridad
trae problemas. Pero lo interesante es que para el hombre parece haber mucha virtud en las tinieblas. ¿Qué significa andar en tinieblas? Es la segunda pregunta. Y para poder responder esta pregunta tenemos que ir avanzando en lo que Jesús nos habla. Y es que Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Bueno, primero entendamos qué es lo que Jesús está diciendo. Seguir a alguien implica acompañarlo, moverse detrás de alguien, ir en la misma dirección. ¿Eso qué quiere decir? Que activamente tú vas siguiendo a la persona. El que me sigue implica que tú estás siguiendo un patrón a una persona, estás buscando calcar esas pisadas, estás buscando practicar y andar en lo que esa persona ha estipulado, y eso implica practicar la verdad. Juan capítulo 3, versículo 21, el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Practicar la verdad implica seguir a Jesús. Por eso es que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco, me siguen. Creer en Jesús, creer en Él, implica seguirlo, implica una devoción, implica que entiendo la instrucción y que a pesar de que no puedo ir a la misma velocidad, no puedo ir exactamente igual, estoy buscando hacer todo lo posible para andar en ese mismo camino que ha sido trazado. El que me sigue no andará en tinieblas. Vamos a empezar a definir lo que implican las tinieblas. Porque de manera muy enfática Jesús dice, de ninguna manera andará en oscuridad. Mira, Jesús les dijo, Juan capítulo 11 y Juan capítulo 12, la oscuridad te hace tropezar. La oscuridad te pone en una situación de vulnerabilidad. Te pone en una situación donde puedes hacerte daño, donde no puedes hacer las cosas con esa misma libertad que podrías hacerla en la luz. Realmente la oscuridad y las tinieblas es lo opuesto de la luz del Señor. Es lo opuesto a seguir a Jesús. Por eso es que Juan capítulo 1, versículo 5, es Juan mismo quien nos afirma y nos dice, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Es un rechazo a la luz. Juan capítulo 3, versículo 20, las tinieblas es aquella persona que anda en tinieblas, es aquella que hace lo malo. Y dice Juan capítulo 3, versículo 20, las palabras de Jesús, odia la luz. Odia la luz, no quiere venir a la luz para que sus obras no sean expuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que las tinieblas, la oscuridad es lo opuesto a la luz y implica un odio a la luz. A lo largo de las cartas en el Nuevo Testamento se nos describen las obras de las tinieblas como aquello que los creyentes hacían o practicaban antes. Eso erais algunos de vosotros. En otro tiempo erais tinieblas, Efesios capítulo 5. Las obras de la carne de las tinieblas era aquello que ustedes hacían satisfaciendo su corazón. Eso era lo que ustedes hacían antes. Ya no lo hacen más. Ahora, si tienes tu Biblia, mira ahí en Juan capítulo 8. Mira cómo es que se puede apreciar a alguien que anda en tinieblas. Y es que el mismo contexto del capítulo 8 nos enfatiza claramente la descripción de aquellos que andan en tinieblas. Mira conmigo, versículo 15 del capítulo 8. Jesús dice, vosotros juzgáis según la carne. Una característica de aquellos que andan en tinieblas son aquellos que juzgan, que toman decisiones de acuerdo a la carne, de acuerdo a su propia percepción. Una vez más, Jesús refiriéndose a estas personas, fariseos, que están negando el testimonio de Jesús. Vean cómo en el versículo 19 dicen, ¿dónde está tu Padre? Jesús le respondió, no me conocéis ni a mí, ni a mi Padre. Porque si me conocieras a mí, conocerías también a mi Padre. Otra característica de aquellos que andan en tinieblas es que no conocen a Dios. Versículo 55 del mismo capítulo 8.
Vosotros no conocen a mi Padre, vosotros no le habéis conocido porque yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Una vez más, claramente, Jesús les dice, ustedes no conocen a Dios. No le conocen. Una característica de las personas que andan en tinieblas es que juzgan según la carne, es que no conocen a Dios. Versículo 23. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Otra característica de aquellos que andan en tinieblas es que son de este mundo, que viven de acuerdo a este mundo, que no entienden las cosas de arriba. Versículo 24, otra característica, Jesús les dice, yo os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Otra característica de aquellos que andan en tinieblas son personas que morirán en sus pecados. Versículo 25, entonces le decían, ¿tú quién eres? Jesús les dijo, ¿qué os he estado diciendo desde el principio? Versículo 27, y no comprendieron que les hablaba del Padre. Otra característica de personas que andan en tinieblas es que no entienden nada. No entienden las palabras de Jesús. Versículo 34 del mismo capítulo 8. Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Aquellas personas que están en tinieblas son esclavos del pecado. Pero se pone peor. Versículo 44, ve ahí conmigo en tu Biblia. Ustedes no entienden lo que os digo, no podéis oír mi palabra. Versículo 44, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Aquellos que andan en tinieblas no solamente juzgan según la carne, no conocen a Dios, son de este mundo, morirán en sus pecados, no entienden las palabras de Jesús, son esclavos del pecado, son hijos del mismo diablo. Son tan orgullosos que esta audiencia misma le decía, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Quién eres tú? Y ese es un factor común en aquellos que andan en tinieblas. Mis méritos, mis logros, quién soy, lo que he logrado hasta hoy, todo lo que yo he hecho a través de mi mano, de mi esfuerzo, de mi empeño. Es un engaño. Y todo eso describe a aquellos que andan en tinieblas. ¿Te diste cuenta cómo solo en el capítulo 8, en el mismo contexto de la afirmación de Jesús, nos describe claramente lo que ocurre en la mente y en el corazón de aquellos que están en tinieblas? ¿Puedes verlo? Engañados completamente, hijos del diablo. Y yo creo que si les pregunto a cada uno de los que están aquí, ¿cuántos anhelan ser hijos del diablo, o cuántos se consideran hijos del diablo, o cuántos les encanta ser hijos del diablo? Yo creo que realmente nadie en su sano juicio buscaría llamarse un hijo del diablo. Pero esta es la realidad, y es Jesús afirmando enfáticamente que aquellos que le siguen, aquellos que siguen a Cristo, están siguiendo la luz y ya no son más esclavos del pecado, ya no son más atraídos por lo que los deseos de antes, esos deseos que los dominaban, ya no son guiados más por lo que dictaba su vida anterior. Las tinieblas, andar en tinieblas, es una cosa sumamente devastadora para tu alma. Y es algo que, sin entenderlo realmente, el mundo camina en esa misma dirección, tal y como los fariseos y la audiencia en aquel momento, negando a Cristo porque no quieren ser expuestos, porque no quieren ser realmente esclavos del Señor, sino que anhelan continuar siendo esclavos del pecado. Y la verdad, lo más interesante es que hoy en día nadie quiere ser esclavo de nadie. La palabra esclavo, por supuesto, es una palabra que no nos gusta mencionar. No es algo que nosotros estemos buscando. No queremos ser esclavos de nadie. Pero todo eso cambia y tiene otro sentido cuando nos damos cuenta que el Maestro es el Creador.
es Cristo, es Dios, el Padre más amoroso que pueda haber. Si nosotros entendemos que ser esclavo del Señor Todopoderoso, Creador de todo lo que hay, quien dio a su Hijo para derramar su sangre y así traer hijos a la gloria, nuestro concepto de siervo y esclavo cambia por completo. Porque realmente es una bendición poder sentarnos a los pies de un maestro, de un Señor, de un Dios que ha mostrado tanto amor. De una manera clara y evidente. Y a tu vida lo hace al tenerte con vida hoy. Realmente, si recibiéramos el castigo que cada uno de nosotros merece, hace tiempo ya hubiéramos estado muertos. Pero Dios en su misericordia te tiene con vida a pesar de tus fallas y tus errores. Y hoy, a través de su palabra, te hace ver el contraste de la luz y las tinieblas. Hemos ya dado respuesta a qué significa ser la luz del mundo. Significa que Jesús, como Hijo de Dios, muestra ese camino exclusivo al Padre. Y en su rostro brilla la gloria de Dios, según de Corintios capítulo 4. No hay lugar a dudas. También sabemos ahora qué significa andar en tinieblas. Andar en tinieblas significa ser esclavo del pecado, andar de acuerdo a lo que nuestra carne y nuestros deseos quieren. Implica ser enemigos de Dios. Implica tener un orgullo en el corazón que dicta tu vida y que te hace sentir que estás bien cuando la verdad es que vas a morir en tus pecados. Y finalmente la tercera pregunta viene a raíz de la siguiente parte del versículo. Dice Jesús, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Cambia el vocabulario, cambia el lenguaje. Ya no es más seguir, ya no es más andar, ya no es ir detrás del ejemplo de alguien. Ahora es de tener algo. ¿Te das cuenta? Ya no andará en tinieblas, ya no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sino que será un regalo que obtendrá esta persona, donde lejos de estar caminando en tinieblas, fatigándose, siendo esclavo del pecado, sufriendo, batallando y llorando por el fracaso que es su vida, ahora tendrá algo, la luz de la vida. Poseerá, será suyo, tendrá una certeza. ¿Y cuál es esta certeza? ¿Cuál es esta luz de la vida? Es la vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El ministerio de nuestro Señor Jesús de enseñar y mostrar el camino al Padre es una realidad para tu vida y para mi vida hoy. El problema es que el mundo ama más las tinieblas. Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene la vida. Tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Añádele una descripción más para aquellos que andan en tinieblas. Hijos del diablo, enemistados con Dios, de este mundo, y además la ira de Dios sobre ellos. Yo creo que nadie levantaríamos la mano si buscan voluntarios para retener la ira de Dios. Sería algo que no estamos buscando, algo que no anhelamos. Pero es que es tan tentador vivir de acuerdo a lo que este mundo nos ha marcado. Es tan tentador querer quedar bien con el mundo y por otra parte buscar quedar bien con Dios. Es tan tentador poder situarnos ante lo que este mundo enseña y hacernos creer que nuestra vida tiene un propósito, un sentido y que yo puedo ser la luz. ¿Cuántos no habrán escuchado ya algún video motivacional donde te dice, enciende esa luz que tienes en tu interior? Muéstrale al mundo tu luz, abre tus alas, vuela y muéstrales cómo tú has nacido para ganar. Calla a los detractores, calla a tus críticos.
emprende el vuelo y despierta y comparte esa luz que tienes en tu interior. La realidad de las cosas es que no tienes absolutamente nada de luz que compartir. Al contrario, como un hijo del diablo y esclavo del pecado, lo único que tienes por compartir es muerte. Claro, ¿quiénes son los que van a ser atraídos por ese mensaje que tienes que compartir? Muertos, ciegos, aquellos que están en tinieblas. Imagina esa imagen tan desagradable de animales gozando ahí el lodo, invitando a otros a que vengan a enlodarse con él. Esa es la realidad delante de los ojos de Dios. A los ojos de la eternidad no hay nada que este mundo pueda ofrecer, sino todo lo contrario: condenación y muerte. Pero Jesús, la luz del mundo, a través de su sacrificio, Él ofrece esa vida para aquellos que le siguen, para aquellos que han encontrado el perdón de sus pecados en su sangre, aquellos que encuentran el descanso para sus almas y además le siguen, le obedecen, le aman y le sirven. Esta es la voluntad del que me ha enviado, dice Jesús en el capítulo 6, versículo 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Que todo aquel que cree en el Hijo, que ve en el Hijo, que encuentra en el Hijo salvación. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que nuestro Señor Jesús garantiza la salvación, garantiza la luz de la vida. Porque ¿sabes qué es lo que nos dice? Capítulo 10, versículos 27 al 30. Ustedes, los que no me creen, no son mis ovejas. Sabemos, andan en tinieblas, andan en oscuridad. Pero dice Jesús, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quieres tener seguridad? Solamente en Cristo es que podemos tener esa seguridad de salvación. No hay absolutamente nada que este mundo pueda ofrecer, que pueda darte lo que Jesús ha hecho por los suyos. Y hoy en su gracia y misericordia te presenta delante de ti esa oportunidad y el contraste de las tinieblas y la luz. Su audiencia en ese momento, ustedes saben bien, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios, hijos de la luz. Y si por gracia hoy tú has encontrado, tú caminas con el Señor, eres llamado, lo escribe Pablo a los Filipenses, a brillar como luminares en el mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está plagado de oscuridad, de tinieblas, de engaño, de ese mensaje de creer de que tú tienes algo de luz en tus propias fuerzas y en tu propio orgullo, cuando todo eso es un engaño. Ciegos guiando a otros ciegos. Y hablando de ciegos, y hablando de luz, y hablando de oscuridad, ¿has notado cómo comienza el capítulo 9 de Juan? Justo terminando el capítulo 8 que estamos estudiando hoy. ¿Has notado cómo comienza el capítulo 9? ¿Qué es lo que se nos relata en Juan capítulo 9? No hay coincidencia. Es Jesús sanando a un ciego. ¿Y por qué es tan importante? Jesús respondió, versículo 5 del capítulo 9, yo soy la luz del mundo. Jesús ve a este hombre y le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. Este hombre recibe la vista. Los fariseos vienen, se molestan. ¿Dónde está? ¿Quién fue? Y este hombre lo que dice es, yo era ciego y ahora veo. Versículo 25.
¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos nada de este hombre. Nosotros tenemos la razón, nosotros sabemos lo que nuestra ley enseña, no sabemos nada de este hombre, completamente ciegos y engañados. Y de manera muy interesante, Juan nos presenta el capítulo 8, nos presenta el capítulo 9 y hace ver que el poder de Jesús para sanar ciegos físicos sigue validando ese mensaje, sus milagros validando su mensaje, donde Él trae verdadera autoridad y poder sobre el pecado, sobre la enfermedad, y perdona pecados y trae luz donde no la hay. No hay ninguna coincidencia, la palabra de Dios es, la palabra de Jesús es la que puede traer, la que trae vida en las tinieblas, la que trae luz en las tinieblas. Eso es lo que significa la luz de la vida, el regalo de la salvación. Y es un mensaje exclusivo porque cuando contestamos qué significa que la luz del mundo, es un mensaje exclusivo, solo es en Jesús. ¿Qué significan las tinieblas? Un engaño de este mundo que nos hace ser hijos del diablo, esclavos de lo que este mundo nos establece, pero finalmente si le seguimos, si andamos en sus caminos, tendremos la luz de la vida. Y esta luz, y esta vida, y esta seguridad nos sitúa en las manos de nuestro Señor, y nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. ¿Recuerdas lo que te decía al inicio? Deja de jugar con el control desconectado. Deja de pensar que estás participando y que estás siendo independiente y actuando como ese niño cuando le dan ese control que no está conectado. Hoy la palabra de Dios enciende esa luz, trae a tus hombros, te toca y te dice, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu vida. A nadie nos gusta que nos vean como un tonto, a nadie nos gusta que se burlen de nosotros y nos hagan ver como un ignorante. Créeme que a la luz de la palabra es el necio, dice el salmista, el que dice en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque el necio, el ignorante, este niño que le dan el control y él piensa que está jugando, está engañado, está en tinieblas. No busca al Señor, no busca la luz, porque está muy entretenido en las tinieblas. Puedes seguir amando las tinieblas, puedes seguir amando la ilusión de la vanidad, tus logros pasajeros, pero la palabra de Dios es aquella que puede alumbrar, traer luz, de manera que te permita ver lo vano y pasajero, lo efímero que es esta vida, y cómo has estado perdiendo tiempo, deleitándote en la oscuridad, en las tinieblas, en los pecados, como un hijo del mismo diablo. Pero cuando cantábamos en un inicio, es gracias a Cristo que podemos encontrar el perdón y la salvación. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12, 46. Es hermoso poder ver cuántas afirmaciones de la luz y las tinieblas a lo largo de Juan. Una y otra vez Jesús enfatizando, la luz que ha venido al mundo, ese soy yo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece. No hay lugar, no hay poder, no hay tinieblas que opaque la luz de nuestro Señor Jesucristo. Deja ya de perder el tiempo y continuar manejando tu vida como ese niño con el control apagado. Que la luz de Cristo, que su palabra genuinamente brille en nuestros corazones y de manera muy clara, mediante su palabra, nos permita caminar en la luz, deleitarnos en la luz y genuinamente brillar como luminares en este mundo para su gloria, para testimonio de otros y para poder gozar de Él para siempre, un día en la eternidad. Gozándonos, alegrándonos y cantando
a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Padre, porque tú no has dejado, Señor, que ninguno de los presentes, ninguno de los que estamos aquí, permanezca en ignorancia, sino que tu luz, esta que resplandece en las tinieblas, nos da testimonio de Cristo, como el Verbo hecho carne. Y a través de estas perfectas, lindas conexiones con lo que tú hiciste a lo largo de la historia, desde el inicio, y como nuestro Señor Jesucristo, obrando en completa armonía de tu voluntad, trayendo salvación y perdón de pecados para todo aquel que cree en Él. Permite, Señor, que podamos estar cada uno de nosotros encontrando en tu palabra la luz que nuestras vidas necesitan, la luz que este mundo tanto anhela. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.